Muchísimas gracias. Gracias por la introducción, gracias por la invitación a estar presente en este día de reflexiones. 162 años atrás se produjo la batalla más sangrienta de la Guerra Civil de los Estados Unidos, la batalla de Gettysburg. En esa batalla murieron más de 7,000 personas, quedaron heridas más de 11,000 personas, más de 34,000 personas, desaparecieron como 11,000 personas, y la mortandad fue tan grande que se resolvió declarar al campo de batalla como un cementerio nacional. El presidente de entonces, el presidente Lincoln, en su discurso de consagración del campo, que está en la lista de los discursos más importantes en la historia de la humanidad, un discurso que tiene 272 palabras, que cabe en media página, dijo al final que la Guerra Civil norteamericana se trataba de definir un renacimiento de la libertad para que los gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparecieran de la faz de la tierra. Escuchábamos hace poco al presidente Arévalo en una interesantísima explicación de cómo los indicadores conocidos y reconocidos en el mundo sobre la democracia marcan un deterioro de este sistema de gobierno. Podríamos sumar a las fuentes que él citó al Latinbarómetro, y nos están diciendo, y ya me centro en nuestra región, que el apoyo a la democracia decae, que el entusiasmo de la juventud, la base de la pirámide poblacional más grande, no está ahí como estaba antes, y que ese es un indicador que de año tras año va creciendo. Hace poco pudimos observar en muchos países de América Latina, y quizá tomemos dos ejemplos enormes, el ejemplo de Brasil y el ejemplo de Chile, las ciudades de Sao Paulo y de Santiago, presencias multitudinarias de millones de personas en las calles, protestando. Protestas espontáneas, no fueron convocadas por ningún dirigente. Protestas difusas, porque no había ninguna ideología que las organizara. Protestas que reunían a personas de diferentes géneros, edades, modos de pensar, sentimientos. Quizá una única cosa los unía: el sentimiento de rabia, el sentimiento de protesta contra el sistema, que podía ser definido como una persona, un partido, un grupo social, de tal manera que eso inundaba las pantallas de las televisiones latinoamericanas. En ese grupo, un porcentaje importantísimo lo componían los jóvenes. Y los jóvenes, como sabemos, son idealistas, son incansables, son imparables, son irreverentes, son iconoclastas y son impacientes y crean tendencias que son irreversibles. Podemos sumar más palabras que empiezan con la letra I, pero creo que con esas ya tenemos suficientes. Entonces, esos jóvenes que constituyen la mayor cantidad de votantes en el mundo ahora, están sintiendo esas cosas. Y a ellos debemos dedicarles muchísima atención. Hay una serie inglesa que se llama Odisea, no sé cuántos de ustedes la han visto, veo que muy pocos, pero les recomiendo que la vean, son muy pocos episodios. Se trata del asesinato de un joven
de una joven en un colegio inglés. Pero más allá de la anécdota, lo importante es el mensaje. Lo que la serie plantea es que hay eventos que ocurren frente a nuestros ojos y que no los vemos. Es decir, están frente a nuestros ojos, pero están debajo del radar de nuestro conocimiento. No los vemos. Si los vemos, no los conocemos. Si los conocemos, no los entendemos. Si los entendemos, no sabemos cómo comunicarlos. Y si logramos comunicarlos, no nos dan claras indicaciones de cómo establecer una estrategia y una táctica para lidiar con ellos. Esto nos está pasando en varios órdenes de la vida y del desarrollo. Siempre se distingue los tiempos del cambio de tiempo de los tiempos del cambio de época. En los cambios de tiempos hay una ruptura, probablemente temporal, de la normalidad como la conocemos. Digamos, un terremoto o un tsunami nos interrumpe la vida como la conocemos, el propio COVID, pero todos estamos pensando en qué vamos a hacer en el momento en que ese evento pase. Y tratamos de superar las cosas con las viejas reglas, con las viejas alianzas, con unos pocos ajustes. Eso es distinto del cambio de época. El cambio de época se da cuando hay una ruptura tan brutal con el pasado que todo regreso es imposible. Entramos al futuro con nuevas reglas, nuevos modos de pensar, nuevos actores importantes, en donde estamos forzados a pensar sobre nuestros pies, a pensar en el aquí y ahora, donde no hay recetas definidas y donde la creatividad es una de las condiciones más importantes para conseguir. ¿Cuáles son los elementos que yo creo que pueden marcar el cambio de época en que ahora estamos entrando o ya entramos? Primero, pensemos en la geografía. Y para citarles solamente una circunstancia. Hemos visto cada día que con el cambio climático los hielos eternos se deslíen. ¿Han pensado ustedes lo que va a ocurrir si el Ártico se deslíe, si esa barrera impenetrable de hielo se convierte en una vía navegable, con lo cual mucho del tráfico marítimo puede cruzar por el hemisferio norte, así como cuando toman un vuelo hacia Asia que va por arriba, y se han puesto a pensar el impacto que eso va a tener en la economía mundial, el nivel de reducción que sufrirán en su importancia estratégica el canal de Suez y el canal de Panamá. Eso es un cambio de época. Eso nos obliga a imaginar otras cosas. Y el primer impacto será la geopolítica. Hoy tenemos un cambio que a lo mejor termina siendo un cambio de época. Me refiero a la aparición de los BRICS como bloque económico. Están ahí desde hace algún tiempo. Mucha gente nunca los tomó en serio. Pronosticaban que jamás se pondrían de acuerdo, que había demasiadas diferencias entre ellos, que no tenían intereses comunes. Y de pronto hay más reuniones. Yo no puedo pronosticar que eso vaya a tener éxito, no lo sé, no tengo elementos para saberlo, pero sin duda estamos hablando de un grupo de países que en su inicio representan el 45% del Producto Interno Bruto Mundial. Si a esas cosas no les prestamos atención, ¿en qué ocupamos nuestro tiempo? Si nos interesa el futuro del planeta. Y solamente si ese grupo de países logran ponerse de acuerdo
en tomar como moneda algo distinto del dólar norteamericano, ¿qué impacto va a causar eso en la economía mundial? Eso en lo geopolítico. Otro tema importantísimo es el demográfico. Piensa en lo que va a ocurrir a fines de este siglo. China, que nos ha tenido acostumbrado a un crecimiento de población impresionante, tendrá la mitad de los habitantes que tiene ahora, dentro de 75 años. El continente más poblado del mundo va a ser África. Y África está a esta distancia de Europa. ¿Y qué va a pasar con las inmigraciones? ¿Cómo las van a parar o detener o canalizar si las circunstancias actuales de inequidad y de desarrollo no cambian? Ayer escuchábamos hablar del bono demográfico. Hay tantos países que lo están perdiendo y perdiendo mucho. ¿Qué va a pasar en muchos de nuestros países con eso? Ese es otro campo. Un tercer campo de cambio de época es la llamada política de identidades. Alguien observaba que en una de las últimas manifestaciones en Santiago había tal cantidad de banderas identificando a tantos grupos que solo faltaba una bandera importante, que era la bandera de Chile. Nos habíamos fraccionado tanto que la bandera nacional que suele unificar no tenía el peso que requería. Y para quienes hemos estado en el tema de la negociación y tratando de que sistemas de diálogo y de paz en el mundo progresen, sabemos que si ustedes quieren convertir a un conflicto prácticamente en un conflicto intratable, inmanejable, conviértanlo en un conflicto acerca de la identidad. No importa qué identidad, identidad de género, identidad religiosa, identidad étnica, cualquier identidad. Porque entramos al campo en donde tal vez estemos hablando de lo no negociable, de lo no dialogable. Hay muchas definiciones de conflicto. Hay una que fue creada por el fundador de Mediadores Sin Fronteras, Kenneth Clark, que a mí me gusta mucho. Conflicto es una conversación que no va a ninguna parte, porque hay más de una verdad. Y es que hay una sola verdad, ¿dónde está el conflicto? Pero muchas veces, sobre los mismos hechos, aún aceptando que los hechos son los mismos, la interpretación de los hechos da lugar a diferentes verdades. Y de ahí que sea tan aplicable aquella reflexión de Gibran Jalil Gibran: nunca digas he encontrado la verdad, di he encontrado una verdad, he encontrado un pedazo de la verdad. La verdad es como un prisma al cual le pega un rayo de sol y se esparce en millones de colores. ¿Quién tiene la capacidad para capturar todo eso, para decir tengo la verdad? Entonces ese es otro campo donde viene una época muy difícil, porque es el cambio de época sobre identidades. ¿Cuántas vamos a tener? ¿Cuántas vamos a aceptar? ¿Cómo las vamos a gestionar? Las Islas Galápagos forman parte de mi país, el Ecuador. Cuando Charles Darwin visitó las Galápagos, él encontró en las islas los elementos que le permitieron confirmar su teoría de la evolución de las especies. Uno de esos fue que en una de las islas de las Galápagos, las tortugas se acostumbraban a alimentarse de los troncos de los cactuses. Y los cactuses, para defenderse, para que no se los coman, alargaban el tronco, para que el cuello de la tortuga no le permitiera llegar. Y la tortuga,
para defenderse porque tenía que seguir alimentándose, desarrolló un cuello cada vez más largo que no podía caber en el carapacho normal hasta que lo abrió y esa apertura le dio la forma de una silla de montar, de un galápago, y de ahí viene el nombre de las islas. Entonces tienen esta competencia del cactus que crece y del cuello que se alarga. Una lucha, una pelea. Darwin descubrió que en el fondo no era eso. Debajo de la superficie había una cooperación de ambos. Porque el cactus era vital para la tortuga para poder sobrevivir, pero la tortuga caminando y moviéndose, esparcía las semillas de los cactuses y entonces provocaba su reproducción. Y de ahí viene esa enseñanza fundamental. Y la lucha es por sobrevivir. No sobrevive el más fuerte. Sobrevive el que mejor se adapta. Sobrevive el que busca maneras de cooperar y de colaborar. Y eso nos trae a la situación de la democracia actual. García Márquez nos trajo el amor en los tiempos del cólera. Y nosotros podríamos hablar ahora de la democracia en los tiempos de la cólera individual, de la cólera colectiva, de la cólera en todos los continentes. Y citando ahora a un músico, Vinicius de Moraes, él decía que el amor es eterno mientras dura. Y podríamos decir que la democracia es eterna mientras dura. ¿Cómo hacemos para que esta democracia de 40 años en Guatemala, una democracia que en muy buena parte se debe no solo a la visión de Vinicio Cerezo, sino a su valentía, a su coraje, a su capacidad organizativa, a su liderazgo, no solo de grupos, sino de equipos de trabajo? ¿Cómo hacemos para que esa democracia, de la cual hoy conmemoramos 40 años, tenga 40 años y más en el futuro? ¿Cómo la blindamos? ¿Cómo la dotamos de los elementos para que no fracase y no digamos después, fue muy linda mientras duró, pero llegó un rato en que se acabó? Porque solo si encontramos esos mecanismos, y aquí han sido ya expresados algunos de ellos por el propio Vinicio, un dirigente que nosotros, unos años más jóvenes que él, admirábamos desde que entramos en la política como un referente en el mundo latinoamericano. Entonces, ¿cómo hacemos para que todo eso fructifique y podamos ahora, repitiendo 162 años después, con Lincoln, que tenemos un sistema que debemos garantizar para que, siendo del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, jamás perezca y desaparezca de la faz de la tierra? Muchas gracias.